Regresamos a Romanos 14 en una sección donde estamos estudiando el área de opiniones, preferencias, gustos en la vida cristiana. Cuando hablamos de opiniones, como lo vemos en Romanos 14:1, recordarán que este es el versículo clave de el resto del pasaje que va del 14:1 al 15:13. Ahí en el 14:1 Pablo dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Opiniones, esto es clave, no está hablando aquí de doctrinas, asuntos morales, sino asuntos no morales, asuntos de gusto, de preferencia. Asuntos de gusto como a qué hora te despiertas, qué comes, cómo es tu dieta, ¿te gusta ser vegetariano o no? ¿Te gusta desayunar fuerte en la mañana o no tanto? ¿Comer 6 veces al día o comer 3? Si tú como mujer usas maquillaje o no, ¿cuánto? Si celebras o no Navidad, si pones o no arbolito, etcétera. Hay muchas áreas de la vida cristiana que son asuntos de opinión, de gusto, asuntos no morales. Y este texto de Romanos 14:1 al 15:13 toca esta área. Recordarán que comenzamos a estudiarlo la semana pasada, y aquí en Romanos 14:1 hasta el 15:13 vemos 4 verdades que debes aplicar en el área de las opiniones. Comenzamos ya con el versículo 1 la semana pasada. La primera área que debes aplicar según este texto en el área de las opiniones es: no juzgues por opiniones. Esto lo vemos en el 14:1 al 12. La segunda área: no ofendas por opiniones. Lo vemos en el 14:13 al 23. La tercera área: no te agrades por opiniones, ahí en el 15:1 al 6. Y la cuarta: no rechaces por opiniones, ahí en el 15:7 al 13. Esta mañana vamos a concentrarnos en las primeras 2 y vamos entonces a leer el capítulo 14 que abarca las primeras 2. Vamos a leer Romanos 14, todo el capítulo, versículos 1 al 23. Romanos 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo,
porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces aquí en Romanos 14, versículos 1 al 23, encontramos las primeras 2 de 4 verdades que debes aplicar en el área de las opiniones. Veamos entonces la primera, ya empezamos a estudiarla la semana pasada. Versículos 1 al 12, no juzgues por opiniones. No juzgues por opiniones. Ya estudiamos el versículo 1, pero véanlo de nuevo. Romanos 14, 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. De nuevo, hermanos, este versículo es el tema central del 14.1 hasta el 15.13. Estamos hablando de opiniones, asuntos no morales, asuntos de gusto que no son de pecado. Recuerden que ahí en la audiencia original explicamos la semana pasada, los débiles en la fe aparentemente eran aquellos cristianos que habían salido de un trasfondo judío y eran parte de la iglesia en Roma. Los fuertes en la fe aparentemente y de manera predominante eran cristianos que venían de un trasfondo gentil. Entonces aquí en Romanos 14.1, Pablo manda al fuerte en la fe a recibir al débil en la fe como hermano, a que tenga comunión con él sin que esté discutiendo por asuntos de opinión. Ahora, observen aquí en el versículo 2, Pablo va a explicar quién es el fuerte y quién es el débil desde el punto de vista de sus opiniones en lo que creían que debían comer. Observen Romanos 14.2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. O en el en el griego vegetales. A la luz del versículo 21, los fuertes eran de la opinión que podían comer carne y vegetales sin pecar. Pero los débiles, recuerden que venían de trasfondo judío, los débiles eran de la opinión que no podían comer carne, solo vegetales. Y a partir del versículo 3, Pablo regresa a las exhortaciones que tiene para los débiles y los fuertes. Observen, versículo 3. El que come no menosprecia al que no come. Aquí la palabra menosprecia es un imperativo, es un mandato. Significa mostrar por la actitud o manera de trato que alguien no tiene mérito o valor. Pablo aquí dice al principio del versículo 3, el que come de todo, esto es el fuerte, no debe tratar al débil como si el débil no tuviera valor. Y continúa, observen el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Observen ahí la palabra juzgue, es un imperativo también, es un mandato, significa criticar, encontrar algo mal, condenar. El que no come aquí, el que no come carne es el débil no debe juzgar, no debe encontrar algo mal, no debe condenar al fuerte, al que come. Esta es la tendencia que tenemos aún en la actualidad en situaciones así. Por ejemplo, si eres alguien que entiende correctamente que algo no es pecado, digamos como hacerte una perforación o un piercing, y ves al hermano débil que cree que hacerte un piercing es pecado, tú, el fuerte, tiende a verlo como alguien inferior. Podrías verte como superior y pensar, este legalista que cree que hacerse piercings es pecado. Y por otro lado, si eres el hermano débil que cree que tatuarse es pecado, al hermano fuerte que sabe que tatuarse no es pecado, tú, el débil, vas a condenar al fuerte y vas a pensar, ¿cómo es posible que haga esto este carnal libertino? Y Pablo les dice a los dos aquí, no hagan eso. Y concluye aquí en el versículo 3 al final, porque Dios le ha recibido. En otras palabras, el hecho de que Dios ha recibido en comunión al hermano fuerte, debe llevar al hermano débil a recibirlo por igual.
Y esta frase, Dios la ha recibido, significa que Dios lo ha salvado. Dios ha establecido una relación salvadora con él. Esta es la base de la exhortación a los fuertes y a los débiles. Ahora, para algunos de ustedes que todavía están pensando en eso del tatuaje, pero en el Antiguo Testamento dice que no hay que tatuarse. Hermanos, eso en el contexto del Antiguo Medio Oriente, en el contexto histórico, estaba relacionado a idolatría. Y eso está bajo el Antiguo Pacto, ya estamos en el Nuevo Pacto. Recuerden, el Antiguo Pacto fue cumplido y reemplazado por Cristo. Pero observen aquí en el versículo 3 encontramos la base de la exhortación a los fuertes y a los débiles. Ahora, en los versículos 4 al 9, Pablo va a explicarle a los fuertes y a los débiles que debido a que Dios los ha recibido, esto es, a que Dios los ha salvado, deben esforzarse en agradar a Dios. Y por eso les dice, observen, Romanos 14:4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Criado o siervo en el griego. Pablo aquí en el versículo 4 se dirige a los débiles. Recuerden, los débiles juzgaban a los fuertes y los fuertes menospreciaban a los débiles. Entonces aquí esta sección del 1 al 12, Pablo predominantemente la dirige a los débiles. Por eso les dice, versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Aquí de nuevo Pablo se dirige a los débiles, como lo hizo al final del versículo 3. Y aquí toma la relación conocida por los romanos de un esclavo doméstico y un amo. Y usa esta relación para enseñarle una lección al creyente débil. Por eso observen de nuevo el versículo 4. Pablo dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. ¿Qué significa esto? Esta frase se refiere a que es aprobado o desaprobado por su Señor. Y observen la frase final, ahí en el versículo 4. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí la lección para el creyente débil es esta, como lo explica el comentarista Mu. La aprobación del Señor no se alcanza por seguir determinadas reglas en materia de alimentación, sino por el propio poder sustentador del Señor. Y noten, Pablo continúa, versículo 5, observen las distinciones entre los fuertes y los débiles. Romanos 14:5, uno hace diferencia o juzga entre día y día. Este es el creyente débil, el cristiano judío aquí, aparentemente, él creía que todavía tenía que guardar el día de reposo y otros días de la ley. Y Pablo dice, versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Este es el creyente fuerte, el cristiano gentil, que estaba convencido de que todos los días eran iguales. Y observen cómo Pablo concluye el versículo 5. Cada uno, note, después de que dijo, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, al final del 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Observen la frase, esté plenamente convencido, es un imperativo, es un mandato. Y lo que Pablo está diciendo aquí es esto. Recuerden el contexto, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí en el versículo 5? En asuntos que no son de pecado, en asuntos de opinión, de preferencia, dice al final del versículo 5, cada uno esté totalmente convencido en base a su entendimiento de las Escrituras. Y observen, lo remarca, versículo 6. El que hace caso, o en el griego guardo, respeta el día, lo hace, o guardo, respeta para el Señor. Esto significa que busca agradar al Señor. En otras palabras, al principio del versículo 6, Pablo dice, el creyente débil busca agradar al Señor al guardar los días de la ley mosaica. Y continúa versículo 6, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Eso no está en los mejores manuscritos, pero continúa el versículo 6. El que come para el Señor, esto significa que busca agradar al Señor. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. El creyente fuerte come de todo y al hacerlo también busca agradar al Señor dándole gracias a Dios. Y versículo 6 al final, y el que no come para el Señor, otra vez esto significa que busca agradar al Señor, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Qué es esto? Es la misma idea, el creyente débil
busca agradar a Dios al no comer de todo, al apegarse a la ley alimenticia de la ley mosaica, y también le agradece a Dios. Pero observen algo muy importante aquí en el versículo 6. Aunque estos dos creyentes tienen opiniones diferentes en estos asuntos que no son morales, que no son de pecado, ambos buscan agradar al Señor. Y así debe ser en tu vida. Aún en asuntos de opinión, de preferencia, de gusto, en asuntos no morales, en asuntos que no tienen que ver con obedecer o desobedecer a Dios, debes buscar agradar a Dios. Recuerden, esa es nuestra vida, incluye lo que Dios nos manda y también lo que Dios concede que sean situaciones de opinión, lo que es obligatorio, mandatos morales, y lo que es opcional en términos de opiniones. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora observen una lección importante aquí. En los versículos 1 al 6, el Espíritu Santo está enseñando que obedecer los mandatos del Antiguo Testamento en las áreas de alimentos y días festivos como el día de reposo son cuestión de opinión, no de mandato. En otras palabras, por estar bajo el nuevo pacto en Cristo, ya no tenemos la obligación de guardar las leyes alimenticias ni las festividades del Antiguo Testamento. Ahora, observen en los versículos 7 al 9. Aquí encontramos la base de todo este párrafo de los versículos 1 al 12. Vean el versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Como cristianos, nada de lo que hacemos es para nuestro beneficio personal. ¿Por qué? Porque todo lo que pensamos y hacemos es con la meta de agradar al Señor. Eso lo dice el versículo 8, lo acabamos de cantar, es un texto hermoso, véanlo en contexto. En el 7 Pablo dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. ¿Por qué? Versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Esta última frase, para el Señor morimos, puede apuntar a que la muerte está en manos del Señor. Y observen cómo concluye el versículo 8, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta es una frase hermosa. Observen, aunque muramos, somos del Señor. Noten, la muerte física no afecta nuestra relación con Dios. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aún después de la muerte le pertenecemos al Señor. Esto nos recuerda que como cristianos tenemos vida después de la muerte física con Él, una vida mucho mejor, claro, a la que vivimos el día de hoy, como lo dice Pablo en Romanos 8:18. Ahora, ¿a quién se refiere la palabra Señor aquí en el versículo 8? Al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice el versículo 9. Véanlo, Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Esas dos palabras resucitó no están en los mejores manuscritos, pero es la misma idea de la siguiente frase, véanla. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Esta es una verdad hermosa. Escuchen lo que está diciendo Pablo aquí en el 9. El Señor murió y volvió a vivir, no solo para salvarnos, sino para ser el Señor. Esto quiere decir, para ser el Rey soberano de los creyentes que están muertos, esto es de los que ya están en el cielo con Él, como también de los creyentes que viven, esto es los que todavía estamos vivos aquí en la tierra. Y por ser el Señor Jesucristo el Rey de todo creyente, escuchen, también es el juez de todo creyente. Véanlo ahí en el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Esto es al hermano en Cristo. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Otra vez, hermano en Cristo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esa palabra compareceremos se puede traducir, nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Aquí en el versículo 10 Pablo dice que el hermano débil no debe juzgar al fuerte, ni el fuerte menospreciar al débil. Razón,
Todos los cristianos vamos a darle cuentas a Dios por cómo vivimos, incluyendo en esta área de asuntos de opinión, de asuntos no morales de conciencia. Este será un juicio de la calidad de nuestra vida, no de nuestro destino eterno, porque recuerden Romanos 8:1, estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahí en el tribunal de Cristo, Romanos 14:10, Dios va a determinar qué galardones dará al creyente. Y observen el versículo 11, muestra que el Señor va a juzgar a todos. Romanos 14:11, porque escrito está, esta es una cita de Isaías 45:23 y 49:18, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Dónde has oído eso? Filipenses 2:6-11. Este mismo pasaje se cita ahí. Pero ahora viene el resumen, observen, de Romanos 14:1-11, y lo encontramos en el versículo 12. Observen Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es una realidad porque Dios es el juez, no nosotros. Dios es el juez y cada uno de nosotros será juzgado por Dios para determinar la calidad de sus obras como cristiano. Y la idea aquí es esta, hermanos. Todos estamos al mismo nivel ante Dios. Él es juez y nosotros somos los que le daremos cuentas. ¿Qué tiene que ver esto con el asunto de las opiniones? Esto, no juzgues a tu hermano en Cristo por tener opiniones diferentes a las tuyas, porque todos vamos a versículo 10, a estar de pie rindiendo cuentas ante el juez. Él es el juez, no nosotros. No estés juzgando a tus hermanos en asuntos de opiniones, no estés menospreciándolos por tener opiniones diferentes a las tuyas. Entonces aquí vemos la primera de 4 verdades que debes aplicar en el área de las opiniones. No juzgues por opiniones. Lo vemos aquí en los versículos 1-12. Y ahora observen versículos 13-23, la segunda verdad que debes aplicar en el área de las opiniones. No ofendas por opiniones. No ofendas por opiniones. Romanos 14, 13-23. En los versículos 1-12, entonces, Pablo exhortó primordialmente, ¿recuerdan?, a los cristianos débiles en la fe. Y ahora, en los versículos 13-23, Pablo exhorta primordialmente a los cristianos fuertes en la fe. Y observen el versículo 13, digamos que es una especie de bisagra, una transición. Cierra los versículos 1-12 y presenta lo que viene en el resto del capítulo 14. Observen lo que dice, versículo 13. Así que, en otras palabras, debido a lo que vimos en los versículos 1-12, debido a que no debemos estar juzgándonos en asuntos de opinión, debido a que Dios nos ha aceptado y debido a que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios, no a otros hermanos, debido a todo esto, versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. La idea de esta frase aquí en el versículo 13 es, dejemos de juzgarnos los unos a los otros, versículo 13 continúa, sino más bien decidid, imperativo otra vez en el griego, un mandato, decidido, determine no poner tropiezo o obstáculo o ocasión de caer, quiere decir tentar a pecar al hermano. Observen esa última frase en el versículo 13, no poner tropiezo o ocasión de caer significan lo mismo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Si el hermano fuerte hiciera algo que no fuera pecado, que fuera un asunto de opinión, pero hacer eso podía tentar a pecar un hermano débil, entonces el hermano fuerte no debe hacerlo. Esta es la misma idea de 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hermanos, este es un mandato aquí en el versículo 13, es un mandato muy importante para tu vida. Escucha, hay cosas que puedes hacer que no son pecado, pero si hacerlas tientan a otros hermanos a pecar, no debes hacerlo. Y vean cómo Pablo expande esta verdad, versículo 14, Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Esta frase es importante porque significa que Pablo estaba convencido
porque el Señor se lo había revelado, como en Gálatas 1:12. Entonces, Pablo dice, versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús. El Señor me reveló esto. ¿Qué, Pablo? Versículo 14, que nada es inmundo en sí mismo. Inmundo, impuro, malo, nada, dice Pablo. Pablo dice, yo sé por revelación del Señor que nada es malo en sí mismo. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Bueno, ¿de qué está hablando en los versículos anteriores? De los alimentos. Algunos recuerdan, algunos cristianos ahí comían solo vegetales, otros carne y vegetales. Y Pablo lo que dice aquí en el versículo 14, yo sé, confío en el Señor Jesús, dice, el Señor me ha revelado que nada es inmundo en sí mismo. Esto es, ningún alimento es inmundo en sí mismo, porque el Señor creó todos los alimentos para que los disfrutáramos. 1 Timoteo 4:4. Y de hecho el Señor Jesucristo, recordarán, terminó con las limitaciones alimenticias de la ley en Marcos 7:15 al 19, Colosenses 2:16 y 17. En otras palabras, puedes comer de todo y no pecas. Suadero, moronga, como me decía Omega al final del primer servicio, chicharrón prensado, o Héctor, camarones a la diabla. Y ya con esto, hermanos, tienen licencia para disfrutar de la Navidad. Nada más cuidado, no se van a enfermar. Entonces, observen el versículo 14, Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué está diciendo aquí el Espíritu de Dios? Mucha atención. Aunque los creyentes podemos comer de todo y no pecar, los creyentes débiles, los creyentes aquí en la audiencia original, los creyentes de trasfondo judío que estaban acostumbrados a obedecer las leyes alimenticias del Antiguo Testamento, aunque ya eran cristianos, todavía pensaban que era pecaminoso comer ciertos alimentos. Y Pablo dice, para esa persona es pecaminoso. ¿Cómo puede decir Pablo esto cuando acaba de decir que puedes comer de todo sin pecar? Porque el creyente débil todavía no entendía esto como debía. Y si comía de algo que él pensaba que era pecaminoso, se habría sentido culpable. Su conciencia lo habría acusado de pecado porque él pensaba que eso era pecado, aunque en realidad no lo era. Aquí en el versículo 14 debemos aclarar algo. Esto no quiere decir que el pecado es cuestión de opinión personal. Lo que la Biblia llama pecado es pecado, independientemente de tu opinión. Si la Biblia dice que el robo es pecado, lo es y punto. No importa lo que opinemos. Pero aquí en Romanos 14, recuerden, estamos hablando de asuntos no morales, asuntos de opinión personal, asuntos que no son de pecado. Qué importante entender esto. Por eso aquí vemos, hermanos, una implicación práctica. Tenemos que estudiar la Biblia para entender lo que el autor original le dijo a la audiencia original, saber lo que significa y también para saber lo que no significa y de ahí aplicarla correctamente. Y tú como padre, inclusive piénsalo, ¿qué implicación práctica tan seria tiene esto para nuestras vidas como padres, suegros, abuelos? Piénsalo, como padres, por ejemplo. Viene tu hijo, te pide hacer algo que no es pecado y ya tiene la edad para cuestionarte, oye papá, pero ¿por qué no me dejas pintarme el pelo o hacerme un piercing o tatuarme? Y a veces la tendencia de algunos de nosotros es, pero el Antiguo Testamento dice que no es, oye, no seas deshonesto o, en el mejor de los casos, ignorante. Eso se aplicaba, ya lo dijimos, bajo la ley mosaica. Tu hijo no peca si se quiere tatuar o hacer un piercing. Pero, ya te desarmó. Sé honesto y dile, hijo, yo sé que no es pecado. Mi preferencia es que no lo hagas, es un asunto de gusto. Y no manipules la palabra de Dios. Y también entiende que tu hijo, hombre, ¿hasta qué punto ya es un asunto entre tú y Dios? Otra vez un asunto de opinión. ¿Hasta qué punto le vas a refrenar a tu hijo de disfrutar de ciertas cosas en su vida que son asuntos de opinión? Porque a lo mejor tu hijo no se casa, ya tiene 30 años, y sigues, hijo, hasta los 50 te permito que te tatúes. Entonces tienes que tener la humildad, la honestidad, integridad bíblica de decir, hijo, tienes razón, esto no es pecado. Lo mismo suegros, queridos suegros.
tu hijo, tu nuera, tu yerno, pueden hacer muchas cosas con las que no estás de acuerdo. Pueden criar a tus hijos en maneras con las que no estás de acuerdo. Pero tienes que tener la honestidad, la integridad delante del Señor de decir, ¿es esto pecado? Si no es pecado, versículo 1, no contiendas por opiniones. Es que llego a casa de mi nuera y hombre, parece ahí que es un hospital en cuarentena, es un asco. Y ya le dije a mi hija o a mi nuera o a mi yerno que tiene que limpiar la casa 2 veces al día y desinfectarla 2 veces al día, porque mi bisabuelito así fue desde chiquito y así nos crió. Y le digo que tiene que enseñarle a mis nietos a ser agradecidos, que se paren a las 4 de la mañana y que coman avena cruda, porque eso les enseña a ser responsables y agradecidos. ¿Cómo es posible? Las cosas no salen así. ¿Es pecado? No. Es que, hombre, les digo, es cuestión de disciplina e higiene, que acabando de comer lleven el plato, lo laven, lo guarden. En cambio, llego a casa de mi hijo, mi nuera, y parece el monte Everest de platos ahí. Lo dejan al final del día o de la semana, inclusive. ¿Sabes que a ellos les gusta escalar el monte Everest? ¿Están pecando? Pero es que me preocupa mi nieto, que le va a dar salmonela o hongos en los pies. Ora por ellos. ¿No es pecado? Guarda silencio. Un consejo sabio. Es que yo cuando era de tu edad, ustedes saben, hermanos, y a lo mejor tiene razón abuelo, papá, suegro, pero, versículo 1, no contiendas sobre opiniones. No contiendas sobre opiniones. Tan sabio este capítulo, tan necesario, no solo para la iglesia, sino para nuestra vida. Entonces Pablo dice ahora, versículo 15, observen, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, quiere decir entristecido, le causas dolor, ya no andas, o en el griego te conduces o vives conforme al amor. En otras palabras, si te aferras a ejercer tu libertad de comer lo que tu hermano débil cree que es pecado, él se entristece y tú no estás siendo amoroso. Al contrario, estás siendo egoísta, estás pensando en ti, no en el hermano. Estás pensando, esto no es pecado, tengo libertad de hacerlo y voy a disfrutar de mi libertad, pero si hacer eso hace que tu hermano débil se ofenda, estás pecando al no ser amoroso, al no pensar primero en él. Y por eso Pablo concluye el versículo 15 de esta manera. No hagas, un imperativo en el griego, no destruyas. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Qué está diciendo aquí el Espíritu de Dios? Que ejercer tu libertad en el área de la comida no cause que tu hermano se pierda. Esto de que se pierda significa que lo vas a dañar en el sentido espiritual. ¿Cómo? Lo vas a influir para que haga algo que va en contra de su conciencia. O dicho de otra manera, vas a influirlo a actuar en contra de lo que él cree que está bien. Y se va a sentir culpable al hacerlo y esto lo va a debilitar espiritualmente. Y Pablo está diciendo, recuerda, Cristo murió también por él, aunque es un hermano de conciencia débil. Y la idea aquí es que si Cristo lo amó al máximo nivel de haber muerto por el creyente débil, ¿cuánto más tú, creyente fuerte, debes amarlo a un nivel mucho menor comparado con el amor de Cristo? ¿Cuánto más tú debes mostrar tu amor al refrenar el uso de tu libertad para no afectar su crecimiento espiritual? ¡Qué lección! Aunque puedes hacer ciertas cosas que no son pecado, si ofendes a un creyente débil al hacerlo, no lo debes hacer. ¿Por qué? Porque eso muestra una falta de amor de tu parte. Y si ese creyente débil te ve hacer eso, puede seguir tu ejemplo y sentirse culpable porque piensa que está pecando. Y muchos de ustedes lo han vivido cuando se acercan a alguno de los pastores y piden consejo para tomar alguna decisión en una de estas áreas de opinión, pues se busca darles la mejor orientación posible, pero finalmente si es un asunto de opinión, ustedes saben, la conclusión del consejo es,
lo que tú consideres mejor. Es cuestión de opinión, con lo que tú estés cómodo. Y de nuevo, hermanos, tenemos que ser honestos con la palabra de Dios. Aunque, coloquialmente hablando, te caiga en el hígado que alguien haga algo que no te gusta, si no es pecado, ámalo, no lo juzgues, no lo menosprecies. Aunque hayas crecido así otra vez de quinta generación de tatarabuelitos, otra vez con cierta costumbre, y si alguien no tiene tu costumbre, pregúntate otra vez, ¿es pecado? Si no es pecado, es cuestión de opinión, y estos principios se aplican. Entonces Pablo dice, versículo 16, Romanos 14, 16, no sea pues vituperado vuestro bien. Esa palabra vituperado es un imperativo, otra vez es un mandato. No sea calumniado vuestro bien, no hablen mal de vuestro bien. Esta es la misma frase que se usa en Romanos 2, 24. Y aquí está apuntando a incrédulos por la manera en la que se usa en Romanos 2, 24. Entonces, Pablo aquí en Romanos 14, 16 les sigue hablando a los cristianos fuertes y les dice, no permitan que un incrédulo hable mal de la libertad que tienen en Cristo. ¿Cómo? Al ver que ustedes ofenden al hermano débil y no son amorosos al ejercer su libertad en Cristo. Y observen el versículo 17, muy importante. Pablo dice, porque el reino de Dios, aquí esta frase se refiere a todos sobre los que Dios reina, los cristianos. Porque el reino de Dios, versículo 17, no es comida ni bebida, sino justicia. Justicia significa aquí justificación y santificación. Se refiere a una vida declarada justa, reflejada en obediencia, y aquí en el capítulo 14 en relación a otros cristianos. Entonces Pablo dice, versículo 17, porque el reino de Dios, aquellos sobre quienes Dios reina, los cristianos, la vida de los cristianos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí esa paz y gozo están relacionados, de nuevo, a vivir en armonía con otros cristianos, aunque tengan opiniones diferentes en asuntos no pecaminosos. Esa paz y gozo en el Espíritu Santo obviamente apunta a que solo el Espíritu de Dios lo produce en alguien que es obediente. Recuerden que Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí en Romanos 14:17? El reino de Dios no es cuestión de comer y beber, sino de vivir en obediencia a Dios. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque como le explica un autor, cuando el hermano fuerte insistía en comer lo que quisiera porque nada era malo en sí mismo, cuando el hermano fuerte insistía en hacer esto, reducía el reino a asuntos de gusto alimenticio y hacía que el reino de Dios fuera trivializado. Observen aquí lo que sucede cuando tú, como cristiano, insistes en disfrutar de tu libertad en Cristo y no consideras a tus hermanos más débiles. Suceden dos cosas, dos consecuencias negativas. Uno, versículo 16, haces que el incrédulo acuse falsamente al cristianismo por falta de amor. Y dos, versículo 17, haces que el reino de Dios sea visto como un asunto de opiniones, algo superficial. Y Pablo continúa, versículo 18, noten, cuando eres amoroso, ¿qué sucede? Romanos 14, 18, porque el que en esto sirve, en el griego, el que en esto sirve como esclavo a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Los creyentes fuertes que se someten a Cristo, al reconocer que los asuntos de opinión son secundarios, estos creyentes que le dan la prioridad a obedecer a Dios en esta área y buscan mantener la paz y el gozo con los hermanos débiles, agradan a Dios y son aprobados o valorados por los hermanos débiles. Noten qué principio tan importante vemos aquí en Romanos 14, 18. Tenemos que concentrarnos en lo prioritario, no en lo secundario. Y lo secundario, según el versículo 18, son asuntos de opinión.
y lo prioritario es obedecer a Dios. Es triste que llega a pasar en nuestra vida, o hemos visto que pasa en otras vidas, gente se enoja, se pelea en iglesias y hasta se divide en iglesias por violar el versículo 18, porque se concentran en lo secundario, en asuntos de opinión, no en lo más importante que es obedecer a Dios. Y se enojan porque, hombre, ya me voy de esta iglesia, qué falta de reverencia, porque en la familia de mi abuelito, que fue pastor de quinta generación, el día del Señor todos se ponían corbata amarilla para servir la cena del Señor. Y aquí en esta iglesia de la gracia, todos los domingos de cena del Señor, ninguno de los pastores combina su corbata. Qué falta de respeto, falta de unidad. Es una tontería. Y de ahí sigue la lista. Pero ¿cuántos de nosotros nos molestamos por tonterías? Hermanos, piénsalo. Digo, yo sé que a algunos de ustedes les molesta esto, pero hay una ilustración tangible. Es que el estilo de tal grupo de alabanza es demasiado lento y el otro tiene tambores muy fuertes. Ya me voy de esta iglesia porque no se ponen de acuerdo. ¿Es eso importante? Es que el tiempo de alabanza, yo creo, porque así me enseñó otra vez mi discipulador hace 50 años, el tiempo de alabanza únicamente debe ser de 10 minutos y 50 el sermón. Qué mal están aquí, no tienen idea, me voy a otra iglesia. ¿Es eso importante? Es que la exposición debe ser de 45 minutos, es de 20, pero predican la palabra, sí. Pero yo me voy de ahí porque no le dan importancia a la Biblia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Son asuntos secundarios. Aplicando esta verdad se puede aplicar a muchas esferas de la vida, no sé, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel iglesia. Estamos peleándonos por cosas secundarias, ¿no es cierto? Y Pablo dice, no, eso no es lo importante. Y observen cómo concluye, versículo 19. Así que, esto es en conclusión, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En otras palabras, en estos asuntos de opinión, en estos asuntos no morales, busca la paz, la unidad, el bienestar espiritual de la iglesia, su edificación, que eso esté en tu mente. Esto es prioritario. Es que ya me voy a salir del ministerio de escuela dominical porque yo creo que los niños deben estar aprendiendo 1 año del pecado. Doctrina del pecado 1 año. Y no nada más 1 mes. ¿Te vas a salir por eso? Eso es algo secundario. Busca la paz, la unidad, la edificación de la iglesia. Concéntrate en lo primordial, que es obedecer a Dios, lo cual emana de enseñar su palabra. Y en contraste a seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, Pablo dice, observen, Romanos 14, 20, no destruyas la obra de Dios. No destruyas, es un imperativo, un mandato. La obra de Dios aquí se refiere a lo que Dios está haciendo en el hermano débil. Y noten por qué tontería vas a destruir, vas a afectar negativamente lo que Dios está haciendo en la vida del hermano débil. Véanlo en el versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Una pausa ahí. El mandato aquí es para el hermano fuerte. Pablo dice, no destruyas la obra de crecimiento espiritual que Dios está haciendo en el hermano débil. ¿Cómo? ¿Cómo es que tu hermano fuerte destruye lo que Dios está haciendo en el hermano débil? Aferrándote a comer lo que quieres. Siendo egoísta, diciendo, bueno, esto no es pecado, a mí no me importa, yo voy a hacerlo. Eso es, no pecas al hacer eso, pecas por egoísta. Porque el amor no busca lo suyo propio, 1 Corintios 13, pero tú egoísta estás buscando lo tuyo, no te importa cómo va a afectar lo que tú haces al otro. Y observen cómo continúa el versículo 20. Todas las cosas a la verdad son limpias. Una pausa, Pablo vuelve a repetir, recuerdan lo que ya había dicho, y esta frase en Romanos 14, 20, todas las cosas a la verdad son limpias. En este contexto, de nuevo, quiere decir que lo que comes y bebes no es malo, no es pecaminoso. Tienes libertad de comer y beber de todo. Por implicación tienes libertad de disfrutar de cosas no pecaminosas, pero, versículo 20 al final, pero es malo que el hombre
haga tropezar a otros con lo que come. De nuevo, aunque tengas libertad de disfrutar de cosas no pecaminosas, es malo usar tu libertad para alentar a otros hermanos débiles a comer o a hacer algo que va en contra de su conciencia, algo que va en contra de lo que ellos creen que está mal. Y de nuevo, esta es la misma idea. No uses tu libertad de manera desconsiderada. No uses tu libertad de manera no amorosa, pensando solo en ti. ¿Por qué? Porque eso va a ofender y va a llevar a pecar a tu hermano más débil. Entonces Pablo dice, versículo 21, Romanos 14, 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Aquí acaba el versículo en los mejores manuscritos. En otras palabras, Pablo le dice al hermano fuerte, aquí en Romanos 14, 21, evita comer o beber o hacer cualquier cosa que pueda llevar a tu hermano a pecar. Y le dice, versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla, imperativo en el griego, es un mandato. Tenla para contigo delante de Dios. Esto es importante. ¿Qué significa esto? En estos asuntos de opinión, en estos asuntos que no son de pecado, manténlos en privado entre tú y Dios. ¿Qué quiere decir esto? La idea es que los creyentes fuertes no deben presumir ni promover sus convicciones en asuntos de opinión, en asuntos no pecaminosos delante de los débiles. Si tú sabes que al hermano Pepito le ofende que le digas que vas a ver un partido de fútbol hoy a las 5 de la tarde, porque el hermano Pepito, por su trasfondo, él considera que el domingo es solo para el Señor y solo estudiar la Biblia y orar y no ir al cine ni hacer nada que no sea orar y leer la Biblia. Y tú vas y le dices, Pepito, ¿qué crees que voy a hacer hoy? Voy a ver un partidazo para la gloria de Dios. No, eso es exactamente lo que dice el versículo 22. ¿Sabes qué? Calladito, manténlo entre tú y el Señor. No estés ahí desfilando tu libertad. Vas a ofender a Pepito. Lo vas a tentar a pecar, a que diga este inmundo, ¿cómo se atreve? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí en Romanos 14, 22, la idea es que los creyentes fuertes no deben presumir ni promover sus convicciones en asuntos de opinión delante de los débiles. Mantén estas convicciones en asuntos de opinión en privado entre tú y Dios. Y observen cómo concluye aquí el versículo 22. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Qué quiere decir esto? El punto aquí es que estás gozoso. Bienaventurado quiere decir gozoso. Estás gozoso, no te sientes culpable, no violas tu conciencia. ¿Por qué? Porque estás actuando como crees que es correcto en asuntos de opinión, en asuntos no morales. Y el versículo 23, observen cómo concluye con una amonestación vital para todo cristiano, sea fuerte o débil. Véanlo, Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. O en el griego no lo hace a partir de fe. Como lo señala correctamente Bruce, la palabra fe aquí en el griego se refiere a una convicción firme e inteligente delante de Dios de que uno está haciendo lo correcto. Entonces aquí en el versículo 23, Pablo dice que está mal actuar de una manera que va en contra de las convicciones personales, como lo dice Mounce. Entonces, el que come algo que piensa que es pecaminoso es condenado. Esto es, se siente culpable porque no está seguro si está bien lo que está haciendo. Y observen la última frase del versículo 23 que citamos a veces con frecuencia, pero fuera de contexto. Observen lo que significa aquí en el texto. Vean de nuevo el versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Y aquí viene, porque no lo hace con fe. Aquí viene la última. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué significa esa última frase? Aquí, en su contexto, significa que cuando en asuntos de opinión, en asuntos no morales, cuando en este tipo de asuntos actúas sin la convicción de que estás haciendo lo que agrada a Dios, estás pecando. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a vivir una vida de confianza en Él, no de duda.
Y cuando dudas si estás haciendo lo correcto en asuntos de opinión, en asuntos que podríamos llamar grises, entonces estás pecando porque no estás confiando en Dios. Y este este principio del versículo 23 es muy útil para determinar si debes hacer algo o no en algún área que la Biblia no señala como pecaminosa. El versículo 23 es un texto muy útil para determinar si debes hacer algo o no en un área gris, en un área de opinión, en algo no moral. ¿Y cómo lo aplicas? Así de simple. Si no estás seguro de que lo que vas a hacer agrada a Dios, entonces no lo hagas. Si no estás seguro de que lo que estás a punto de hacer no agrada a Dios, mejor no lo hagas. Por ejemplo, si no estás seguro de que ir a un lugar, o ver cierta película, o hacer cierta actividad agrada a Dios, entonces no lo hagas. Quizás necesitas más tiempo aunque quizás la actividad en sí no sea pecado, pero tú no estás cómodo. Dudas, mejor no lo hagas. Quizás necesitas más tiempo de estudio, un mejor entendimiento de la palabra de Dios, para estar cierto, aunque sabes que no es pecado, estés tranquilo, porque tus convicciones están firmemente basadas en un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Entonces, como pueden ver, hermanos, este es un texto muy, muy útil para nuestra vida, y si Dios quiere, la semana próxima cubriremos los últimos 2 puntos de Romanos 15, 1 al 13. Oremos. Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Qué texto tan útil, Padre. Tú sabes cuánto lo necesitamos, así como los hermanos en Roma. Este es un área en donde pecamos de una manera tan fácil. Pedimos que nos examines si hemos pecado al juzgar a hermanos o a otras personas porque tienen opiniones diferentes a las nuestras, o menospreciar a otros porque tienen opiniones diferentes a las nuestras, no solo a nivel iglesia, sino quizás en nuestra familia. Pedimos sabiduría, Padre, para entender tu palabra y tener la honestidad, la integridad delante de ti para reconocer lo que es un mandato moral y lo que es una opinión, un asunto no moral. Que tengamos la humildad de decir, esto no lo hago porque es pecado, y también decir, esto no lo hago porque no me gusta hacerlo, prefiero no hacerlo aunque sé que esto no es pecado. Y que en todo busquemos, como tú nos instruyes aquí, a seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Te damos la gloria por tu palabra, gracias por esta sabiduría perfecta que nos recuerda cuánto necesitamos estudiar tu palabra, aunque hayamos leído este texto tantas veces. Realmente no lo entendemos hasta que lo estudiamos, y aun cuando lo estudiamos necesitamos estar regresando a tu palabra, porque olvidamos tan fácilmente, cedemos de manera tan fácil a la tentación, a nuestros deseos pecaminosos. Usa tu palabra, te rogamos, para fortalecer a tu iglesia, para tu gloria. Amén.